Empezamos a... Juanita Rojas va a diligencia la asistencia, descarga el documentico que dice clase número 7, Zumbambica, y deje de llegar tarde, por favor, si es tan amable. Ah, bueno, muy bien. Listo, descargamos, allá lo llegó. Ay, Dios mío, qué belleza, qué color con esta gente. Hay que tener una paciencia con ustedes. Qué cosa tan horrible. Ustedes son igualitos a Valentina, definitivamente. No sé ya ni qué más hacer. No sé ya ni qué más hacer. Bueno, agárrense duro pelados porque hay teoría la lata. Sección 2.3, penúltima clase. El día martes, no, el día lunes será la última. Y terminamos esta sección. Ahorita que llegue Viviana, le recordamos el tema del reto. Juanita, tú que eres más juiciosa, mientras que yo voy abriendo aquí el documentico en Excel, ¿por qué no me haces un favor y te fijas a ver si ya está disponible el reto? Más juiciosa que los otros zumbambicos. Hoy vamos a arrancar con el temita de bases de datos, muchachos. O sea que prepárense duro, porque profe, eso lo vamos a ver. Sí. Dígame, Jason. El reto sí aparece, pero no está disponible hasta el lunes 25. Ah, listo, el lunes los activo, pelados. La idea es que veamos la última clasecita. Veriera. Vamos a abrir aquí el documentico de... No, mentiras, vamos a, para que lo chismosiemos. Voy a abrirlo aquí rápidamente. Lo voy a activar para que lo chismosiemos. Veriera, que yo tengo un triqui-traque para activar esa vaina. Aquí estoy, Veriera, muchachos, para que ustedes pillen como es la vuelta. Voy a compartirles mi pantalla. Toda tu pantalla, suavena. Van a arreglar el computador bueno, muchachos, pues el que estaba dañadito, el viejito, pero que es muy bueno. Me lo deben de entregar esta tarde, si Dios quiere. Qué belleza, qué color. Por fin voy a ser un hombre feliz. Por fin. Bueno, me voy por acá. Sección módulo 2. Sección... Si ven que llega, me avisan, por favor, muchachos. Aquí ya le dije a esta vaina que les compartiera. Sección 2.3. Espera, yo activo un triqui-traque aquí que tengo para poner ese reto de una vez visible, pelados, para que lo chismosiemos, porque no quiero que a nadie me le vaya a ir mal ese día. Reto. Reto, veanlo aquí. Editar ajustes. Temporalización. Y vamos a poner esa vaina. Hoy es el día 21. Vamos a dar cambios. Metámonos a chismosear el reto, muchachos. Ya pueden refrescar y darle revisar ahí. Ya están viendo la pantalla mía, hijos. Sí, señor. Bueno, vamos a meternos a chismosear el reto, pelados. Si está fácil, lo hacemos de uvas. Y si no, previsualizar cuestionario ahora. 3 intentos, suave. ¿Cuál es el gestor de bases de datos que recomienda Django? Ah, no, entonces no. Porque eso lo vamos a empezar a ver apenas hoy y el lunes terminamos. Un framework que reemplaza HTML y CSS. Que es Django. Podemos enviar información a través de una URL, verdadero o falso, que es una plantilla en Django. Suave, que es un filtro en Django. No, esto está demasiado fácil. Demasiado fácil. Puedo pasar a la siguiente página.
Ninguna de las anteriores. En una vista en Django nos referimos a contexto. ¿Para qué utilizamos la instrucción? En una base de datos que es un registro. El método POST. ¿Cuál es la siguiente instrucción? ¿Es la correcta para acceder? No, 10 preguntitas. Eso lo van a ustedes a hacer colgados de un bombillo. ¿Ya ingresaron al reto o no quieren ingresar? Yo les muestro. Para que no gasten ahí un cartucho. Mire pues. ¿Cuál es el gestor de bases de datos recomendado para Django? Esto trabaja con cualquiera de esos, pero cuando uno arranca, él empieza con SQL Lite 3. Esto, pero puede manejar cualquiera, puede ser el MySQL Postgres, este no lo conozco, MariaDB, ese no lo conozco. Y SQL Lite 3 es con el que él pues trabaja por defecto, pero no es tan poderoso. ¿Qué es Django? Parce, lo que hemos visto todos estos días. Un framework que reemplaza HTML, CSS, una librería de Python, un lenguaje de programación, un framework basado en Python. Ahí está, ustedes ya saben. Podemos enviar información a través de una URL. Ustedes ya saben. ¿Qué es una plantilla en Django? Suave. Una plantilla se emplea con cualquier otra. Es una plantilla que además tiene su propio pequeño lenguaje. Es una plantilla especializada para trabajar en la web. Eso está muy fácil. ¿Qué es un filtro en Django? Ese lo hicimos ayer. Lista la vuelta. No, eso está muy fácil, pelados. 10 preguntitas, mamey. En una vista en Django, cuando nos referimos a contexto, ¿a qué hacemos referencia en sí? ¿Para qué se usa la instrucción esa vaina? En una base de datos que es un registro. El método POST envía los datos del formulario. ¿Cuál de las siguientes instrucciones es la correcta? No, mejor dicho, regalito. Regalito. Bueno, hijos, diligenciaron la asistencia a todos, ¿cierto? Voy a compartirles aquí, yo estoy compartiendo mi pantalla, entonces vamos a mirar a ver de qué se trata esta vaina. Hoy es pura teoría, pelados, la clase número 7. O sea que puede estar feliz y tranquila la señora Juanita que no tiene computador ya, porque no va a pasar nada. Vamos a ver que no haya de pronto llegado Vivi. Lista la vuelta. Muy suave esta vaina, muy suave, listo. Bueno, hijos, vamos a arrancar con la introducción a bases de datos. Hoy, ojalá que no se me duerman porque va a ser pura carreta que voy a estar hablando yo. Lista la vuelta. Entonces, miren, vamos a hacer un pequeño recorderis. Por allá cuando estábamos terminando Python, en algún momento hicimos algo que llamamos un CRUD. Un CRUD es, digamos, la sigla en inglés para creación, lectura, que quiere decir o lectura, o pedir información pues de la base de datos, o sea, read, o sea, create, read, U, que es para actualizar. En gringo sería la letra U de update y la D de delete o borrar. Esto, eso es lo que quiere decir un CRUD. Pues resulta que esa vaina la hicimos nosotros en algún momento cuando estábamos trabajando en Python, cuando hicimos por allá una tablita de Excel y nosotros desde Python abríamos esa hoja de Excel, modificábamos alguna información en esa hoja de Excel, volvíamos a guardar información allá o borrábamos registros. Lo que hicimos allá básicamente fue un CRUD. Acuérdense, create, read, update y delete. Crear, leer o consultar, actualizar y borrar. Esos son los elementos que tiene un CRUD. Listo. Entonces, eso es pues a manera de recorderis. También trabajamos por allá un poquito de almacenamiento externo con el último reto cuando trabajamos fuertemente en programación, que era el que tenía que leer un archivo CBS por allá de una página del gobierno y que con base en ese archivo nosotros íbamos a utilizar unas librerías que habíamos importado para meter todo eso dentro de diccionarios y así, mejor dicho, lo metíamos dentro de un diccionario, con ese diccionario construíamos un data frame y ese data frame lo empezábamos a manipular para pues cumplir con una serie de condiciones que nos pedían ahí en la entrega, ¿cierto? Entonces, esos han sido, digamos, elementos muy fundamentales que hemos trabajado con el manejo de archivos en memoria secundaria. ¿Listo? Vamos a mirar ahorita cómo vamos a poder hacer esto de manera un poco más profesional, ¿sí? Pero para eso, pues necesitamos entender una serie de conceptos. Vamos a arrancar entonces por aquí, pelados. Listo. Vean, aquí me salté una.
¿Qué es una base de datos, muchachos? Hemos hablado brevemente sobre las bases de datos en clases anteriores. Esto es lo que les comentaba ahorita. Hicimos ese CRUD por allá utilizando una tablita de Excel como fuente pues, de almacenamiento de la información. Eso no es lo que se debe hacer en realidad. Lo hicimos pues como para conocer el funcionamiento y para poder como tener un primer chapuzón ahí de meternos a un archivo que esté en memoria secundaria, abrirlo, leerlo, modificarlo, volverlo a guardar, borrar registros, en fin, ese tipo de cosas. Pero, ¿esto por qué se cambió? Pero no es la forma en que se maneja. Para manejar información en memoria secundaria, nosotros utilizamos algo que se llama manejadores de bases de datos o sistemas manejadores de bases de datos. En gringo se les dice database, como de database, pues, base de datos, management system. Por eso es que, si ustedes ven por aquí, aquí lo estoy marcando, si esto se deja, pues. Bueno, dice, ellos hablan de DBMS, Database Management System. Esto, que es un sistema de manejador de bases de datos. Aquí pues, seguramente nos van a decir por cuál vamos a empezar a trabajar. Y va a ser uno de esos tres que vimos por allá cuando nos metimos a chismosear uno de esos cuatro, cuando nos metimos a trabajar a mirar el reto, a chismosear el reto. Listo, entonces, ¿qué es una base de datos? Pilas pues. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o sea que esa vaina ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que organizarla, ¿sí o no? Eso no puede ser yo ir metiendo allá a la loca. La mayoría de los manejadores de base de datos o de los DBMS utilizan un sistema que se llama base de datos relacionales. Esto. ¿Y qué quiere decir esa vaina? Pues que tengo una serie de tablas que son las que contienen la información y esas tablas están relacionadas unas con otras. Ahorita vamos a mirar unos grafiquitas que nos pueden ampliar un poquito más ese concepto. Listo. Entonces, es una colección organizada de información estructurada o datos simplemente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. En almacenamiento secundario, muchachos, llámese una USB, llámese un CD, llámese el disco duro del computador, un disco duro externo, en fin. O inclusive algo que está muy de moda ahorita, que se está utilizando demasiado, que es almacenamiento en la nube. Esto. Pero entonces lo importante tener en cuenta ahí es que esos bases de datos que vamos a tener, que son unas tablas que nos contienen un montón de información, no van a estar almacenados en la memoria principal del computador. Es decir, eso se convierte en un almacenamiento persistente. Traducido al paisa, cuando yo apago el computador, la información queda. Esto. Porque de lo contrario, si yo almaceno mi información en una lista, en una tupla, en un diccionario, inclusive en un data frame, y apagué el computador, toda la información se me perdió, ¿sí? Entonces es supremamente valioso tener el conocimiento para poder manipular lo que son las bases de datos. Listo. Y para eso, vuelvo y digo, se utilizan los manejadores de bases de datos o Database Management Systems. Listo. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de bases de datos. En conjunto, los datos y el Database Management System se conocen como sistema de bases de datos. Esto. Los datos dentro de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento hoy en día se modelan típicamente en filas y columnas, en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes. Luego es posible acceder a ellos, administrarlos, modificarlos, actualizarlos, controlar y organizar fácilmente los datos, pero para poder llegar a esa vaina necesitamos un montón de conceptos súper importantes pelados. Esto. Vamos a mirar entonces un ejemplo de cómo funciona esa vaina. Por aquí tenemos y esto me da la impresión de que son sacado por allá de algo que tiene la mayoría de los Office, cuando uno los instala por allá, tienen algo que se llama Access. Esto, Access es un sistema de manejador de bases de datos que es, digamos, muy fácil de manejar. Para principiantes, podría decirse. Pero la mayoría de las relaciones entre las tablas se expresan gráficamente de esa manera que están viendo ahí en la tabla, en la pantalla. Existen varios tipos de bases de datos, pero nos centraremos en las bases de datos relacionales. Esto, lo que les contaba ahorita.
En estas se organiza la información por tablas y campos. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que es una tabla, qué es lo que es un campo y otra cosa que no está aquí, un registro. Pero primero voy a prender el ventilador porque me voy a cocinar pelados. Un segundo. Ah, qué belleza. Ahora sí, muchachos, chévere. Listo. Una tabla es, imagínense una tablita de Excel. Listo. Donde tiene filas y tiene columnas. Cada una de las columnas le dice, venga, en la primera columna vamos a poner el nombre de la persona, o la cédula más bien. En la segunda vamos a poner el nombre, después el apellido, luego la dirección, luego la fecha de nacimiento, luego el género, en fin, esto. Esas son las columnas, como se verían en un sistema de bases de datos relacional. Y las filas, que traducido a la jerga de esto que vamos a empezar a ver ahorita, serían registros, contienen la información completa de una entidad. Esto, por ejemplo, si yo tengo un sistema manejador de bases de datos que tiene una tabla que maneja personas, pues el registro, que es cada una de esas filitas, contiene toda la información de una persona. Entonces vuelvo y digo, la cédula, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y todo lo que nosotros necesitemos. ¿Y cómo sabemos qué es lo que necesitamos? Pues eso lo sabemos dependiendo del contexto. Esto, cuando uno va a empezar a desarrollar software, lo importante, y lo veíamos por allá hace como 6 meses que arrancamos todo este curso, necesitamos analizar cuáles son los requerimientos del sistema. Y eso se logra a través de una serie de conversaciones con la persona que lo va a contratar a uno, para uno poder entender cómo es que va a almacenar la información en almacenamiento secundario, como esto que vamos a ver ahorita, que son los sistemas de manejadores de bases de datos. Listo. Muy bien, entonces sabemos, la columna es la que me contiene, digamos, toda la información referente a los campos. Y ahí viene el término nuevo. ¿Qué es el campo? Un campo, por ejemplo, sería el teléfono de la persona, el nombre de la persona, la cédula de la persona. Entonces, el registro contiene la información de una serie de campos. Esto. Ese es un registro que en un sistema de manejador de bases de datos relacional sería básicamente una fila de la tabla. Esto. Entonces, tenemos campos, tenemos registros y tenemos la tabla como tal. Listo. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué decimos que son bases de datos relacionales, muchachos? Pues porque unas tablas se relacionan con otras. Y eso se logra a través de algo que se llaman llaves. Esto, por lo general, el manejo de las llaves es transparente no solamente para el usuario, sino también para nosotros como programadores, dependiendo del sistema que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Y a qué me refiero con eso? A que en la mayoría de los casos el sistema mismo crea las asociaciones entre las tablas. Obviamente yo tengo que decirle una serie de instrucciones. ¿Sí? Entonces vamos a mirar a ver esa vaina cómo sería más o menos. Supongamos que tenemos aquí en la empresa. Chévere, para que me quede más fácil. Nosotros tenemos clientes, tenemos mascotas, ¿sí? Pero las mascotas tienen que tener un dueño. Esto. Entonces, cuando yo creo un usuario nuevo, un cliente nos llama aquí a la empresa, nos dice, bueno, voy a afiliar 3 perros. Yo creo la información de ese cliente utilizando un formulario. Esto que puede ser un formulario, si es de una aplicación de escritorio, pues como simplemente pidiéndole los datos para que el usuario vaya ingresando, ¿sí? O no tanto el usuario, pues en el caso nuestro, sino la persona que maneja aquí el sistema de afiliaciones. Entonces le dice, señor, ¿cuál es su cédula? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su teléfono? No sé qué. Bueno, un montón de cosas que se le piden a los nuevos clientes. Y después empezamos a pedirle información acerca de las mascotas. Vale. El sistema me va a crear un campo
dentro de la tabla que va a ser las llaves de esa tabla en particular. Esto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un cliente, el sistema me va a crear una llavecita que sea, por ejemplo, ID. Y el ID o identificador no necesariamente es la cédula de la persona. Esto. Sino que es un número consecutivo y eso es sugerencia, pelados. Utilicemos como llaves primarias números o permitámosle, digamos, al sistema manejador de bases de datos utilizar números consecutivos, números enteros consecutivos. Entonces, arrancó la empresa a funcionar. Vamos a afiliar nuestro primer cliente. Como la tabla está vacía, ese primer cliente va a tener un identificador que hace las veces de llave de la tabla, que se llama ID, y que en este caso particular, primer cliente, pues el número 1. Muy bien. El segundo campo puede ser, por ejemplo, la cédula. Ah, la berraquera. Entonces una cosa es el identificador que va a ser la llave y otra cosa es la cédula, que es para mí simplemente un dato más que voy a tener ahí dentro de la información de ese cliente. Esto. Siguiente, no sé, el teléfono, la dirección, el nombre, el apellido, no sé qué, un montón de vainas. Eso para mí no es tan relevante, eso lo maneja el sistema, pero es importante yo conocer cómo es que funciona la estructura. Entonces tengo lo clave, la tabla con toda la información del cliente, pero dentro de esa tabla tiene que haber un campo que sea la llave. Esto. Y si ustedes se fijan aquí, mire que nos está diciendo, este es un número consecutivo. La berraquera. Lista la vuelta. Entonces después llega otro pepito. Me quiero afiliar a la empresa. Nosotros tenemos clientes dueños de mascotas y clientes que no son dueños de mascotas. Un cliente que no es dueño de mascotas es un man que no tiene los perros afiliados, pero que nos compra cosas. Entonces, necesito que me den, no sé, un jabón para bañar el perro, un medicamento para la fiebre, una correa, bueno, en fin. Esto. Ese es un cliente que no va a tener asociado ningún perrito que existe por allá en otra tabla. Pero tengo clientes que tienen uno o más perros y en la tabla de perros yo tengo que tener la misma vaina que tenía ahorita. Esto, tenía un identificador para el perro que en la medida de las posibilidades uno lo cuadra para que sea un número entero consecutivo. Listo, entonces primer perrito que afilio, Trotsky. ¿De quién es? Ahí viene la relación de las tablas, muchachos. El perrito es de Don Joaquín. ¿Y cuál es el identificador de Don Joaquín? Pues el identificador de Don Joaquín, que fue el primer cliente, es el número 1. Entonces, ese perrito tiene una llave primaria, que es el identificador propio, y tiene una llave secundaria. ¿Para qué sirve esa vaina? Para yo poder relacionar las tablas entre sí. Esto. ¿Cómo así? Pues no vale la pena que cada que yo cree un perro tenga que ir y escribir otra vez, este perro es de Don Joaquín, que tiene la cédula tal, que tiene la dirección tal, que tiene el género tal, que tiene no sé qué montón de cosas. Yo simplemente allá en la tablita de los perros, como yo le digo que es de Don Joaquín, voy a poner que ese perrito tiene una llave secundaria número 1, que me apunta a la tabla en la cual yo tengo los propietarios. ¿Qué logro con eso? Pues acceder a toda la información del dueño del perro sin tenerla dentro de la tabla que maneja la información de los perros. Entonces yo me puedo concentrar en tener dentro de la tabla de perros la información del perro. Entonces, qué raza, qué edad, si es macho o hembra, si es perro o es gato, si tiene el esquema de vacunación completa, bueno, toda la vaina que tiene uno que tener ahí pues para los perritos. Si afilia a un segundo perro, también es de Don Joaquín. Ese perrito va a tener el identificador 2, porque es el segundo perro que estoy afiliando, pero en su llave secundaria, que apunta a la tabla de dueños, va a tener el identificador 1. ¿Por qué? Porque ese perrito también es de Don Joaquín. Entonces, cuando yo vaya a buscar información relacionada con el perro, pues el perro a mí no me paga la mensualidad, el perro a mí no me llama a decirle que le preste el servicio de baño, el perro a mí no me llama a decirle que le mande un domicilio, me llama es Don Joaquín. O
cuando me llama don Joaquín y me dice, venga, yo necesito, por favor, para Trotsky que me digan cuándo le toca la próxima vacuna. A granizo. Entonces yo cojo la tabla de perros y busco cuáles son los perros que tienen el identificador número 1. Ah, Trotsky y Laika. Esos perros, como tienen el identificador en llave secundaria número 1, quiere decir que le pertenecen a don Joaquín. Ah, don Joaquín, vea, usted tiene aquí 3 perros. ¿De cuál quiere saber la información? De Trotsky. Ah, no, listo, la berraquera. Vea, la última vacuna fue en tal fecha. Entonces, como se vacunan cada año, entonces la próxima le toca en tal fecha. Ah, listo, muchas gracias. Esto. Eso suena muy fácil ahí, ¿sí? Y en realidad, pues en el ejemplo es muy sencillo, pero un sistema manejador de bases de datos no tiene 2 tablas, puede tener 500 tablas. Entonces es muy importante conocer el funcionamiento de esa vaina para que después no nos vamos a enredar. ¿A qué me refiero? Si yo no tengo bien armado el sistema, ese esqueleto que están viendo ustedes ahí en la pantalla, antes de empezar a hacer todo lo que tiene que ver con desarrollo, seguramente se me va a dificultar mucho poder darle información a don Joaquín, ¿cierto? Si yo no cree adecuadamente las tablas con sus relaciones. Y don Joaquín me llama y me pregunta, ¿cuándo le toca la próxima vacunación a Laika? Ah, gran hijo de Michigan, Laika. Entonces me voy a ir a la tabla de perros a buscar todas las Laikas. No, yo primero llego y digo, muéstreme todos los perros que son de don Joaquín, que tengan identificador llave secundaria, el número 1, que es don Joaquín. Listo, la berraquera, me los muestra. Y de ahí lo puedo filtrar o le puedo poner un doble filtro además. Le puedo decir, muéstreme todos los perros que tengan identificador 1, que es el de don Joaquín, y se llamen Laika. Paquete, me salió solo uno. Bacaneado. Entonces, eso es parte de lo que vamos a aprender a hacer aquí. Vamos a aprender a diseñar la forma en que las tablas van a estar relacionadas entre sí y pues ya todo lo otro que es carpintería, cómo vamos a hacer, digamos, el tema de desarrollo del código para poder manejar adecuadamente esas tablas. Esto. Voy a ponerles un ejemplo un poquito más complejo. Resulta que yo tengo un... Voy a ver si de pronto aquí tengo acceso al sistema de... Bueno, no mentiras. Partida sí, ¿por qué no? Que hijo de mi chicas. Voy a ver si de pronto tengo acceso aquí para mostrarles de manera práctica algo de lo que se maneja aquí dentro del Dropbox. Esta es una versioncita por allá vieja, pero de pronto nos funciona. Solo para efectos del ejercicio. Listo. Resulta que adicional a yo tener un perro asociado a un dueño, yo debo tener un perro asociado a otro montón de entidades. Esto. Para poder hacer adecuadamente eso, yo tengo que hacer algo que se llama un modelado. Esto. Y hay diferentes tipos de modelo. Por ejemplo, hay uno que se llama modelo entidad-relación, que básicamente lo que hace es mostrarnos cómo se relacionan. Mire, aquí hay cosas digamos, esto es algo muy básico, pero lo quería mostrar aquí. Cómo yo relaciono, por ejemplo, un empleado. La información del empleado vale huevo porque es una tablita pues normalita, pero empleado con sus clientes. Ah, pucha, venga a ver. Este empleado, que se llama Valentina, le ha vendido a este cliente que tiene identificación 5470092, que el tipo se llama así, el apellido es este, le vendió al perrito tal y tal. Ah, venga, aquí ya estoy viendo unas cosas raras. Este señor tiene un perro que se llama Lucas, pero ese plan lo vendió esta señora. Entonces mire que ya tengo 3 tablas asociadas. El vendedor, porque yo tengo que pagarle comisión a los vendedores. Entonces, en la tabla de vendedores, yo tengo la información solamente del vendedor. Pero en la tabla de clientes también tengo que tener otra llave para yo saber ahí cuál fue el vendedor que le vendió el plan a ese señor.
Listo. Entonces, en la tabla de empleados, pues no, suave, pero en la tabla de clientes, yo tengo que tener una llave para que me diga cuáles son los perritos de ese personaje y otra llave para que me diga quién le vendió el plan. A granizo. Entonces hay una doble asociación y puede haber muchas asociaciones. Esto puede convertirse como en una telaraña, muchachos. Listo. Donde voy a enredarles más la peta. Resulta que este vendedor de pronto le vendió el plan a don Deider Enrique del perrito que se llama Lucas. Pero después el señor compró otro perrito y otro vendedor diferente le vendió el plan para ese otro perrito. Entonces ya la asociación no sería entre el cliente y el vendedor, sino entre el perro y el vendedor, porque la comisión de la venta de ese perro que se llama Lucas va para esta señora que tengo aquí arriba, véanla, que es la más brava del mundo. Pero la comisión del otro perrito que afilió por allá a Pepito tiene que pagársele al otro vendedor. Entonces va formándose una telaraña y voy a cerrar esto aquí un momento para mostrarles. Esto es algo muy sencillo, pero para que ustedes pillen aquí, esperará más o menos cómo sería un sistema, un modelo, digamos, un manejador de bases de datos relacional para algo muy sencillo. Miren. Enter. Vamos a ver si me deja meter allá. Muy bien. Ahí se metió pilas, pues. Ahí está abriendo. Esto es Access. Y es parecido a lo que ustedes estaban viendo allá en la diapositiva número 2, creo que es 3, que la primera es la de la bienvenida. Ahí está abriendo, el lentico, tengamos paciencia, hermanos, ya saben cómo es la vuelta. Listo, y les voy a mostrar cómo es que es una tabla, les voy a mostrar cómo es que son las relaciones entre las tablas y les voy a mostrar una serie de cositas que les pueden servir pues de aquí para adelante mucho. Muy chévere. ¿Cuál es la ventaja de esta vaina? Que yo para esto sí soy el berraco, de mi chica, porque en esto es que me la paso trabajando, ¿cierto? En el manejo de la información. El manejo de la información en una empresa es todo pelados. El día que se cayó el sistema, se paró la empresa. Entonces uno no puede permitir que eso pase. Vamos a crear aquí, por ejemplo, herramientas de bases de datos y les voy a mostrar las relaciones. Mire, esto es algo muy sencillo. Entonces yo tengo un cliente asociado a una mascota. Ah, entonces dentro de la tabla de mascotas, mírenme solamente la tabla de mascotas. Dentro de la tabla de mascotas yo tengo la llave de la tabla, que es el identificador de la mascota, pero tengo que tener un identificador del cliente. Ah, juepucha, ¿por qué? Porque esa es la forma en que yo puedo ir y buscar cuáles son los perros que tiene el cliente tal y tal. Y aquí, cuando vemos unas rayitas que van de una tabla a la otra, si ustedes se fijan por aquí, hay unos simbolitos. En esta relación en particular, que es solamente de dos tablitas, tenemos una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que un cliente puede tener muchas mascotas. Listo. Y hacer adecuadamente esas relaciones entre tablas desde el diseño le facilita a uno las búsquedas. Listo. La mayoría de las búsquedas se hacen utilizando una vaina que se llama SQL. Y voy a cambiar la palabra vaina por un lenguaje que se llama SQL. Y SQL son las siglas de algo que quiere decir Structure Query Language, lenguaje estructurado de consultas. Hay una sintaxis de ese lenguaje y eso lo vamos a ver por allá más adelantico, que me permite decirle al sistema manejador de bases de datos, bueno, muéstreme todos los perritos que le pertenecen al cliente número 1. Esto. Y otro montón de cosas pues adicionales. Créeme una tabla, bórreme una tabla, créeme este registro. Vamos a agregar una mascota. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que esa mascota tiene una serie de asociaciones. Esa mascota está asociada a un cliente, pero también, ¿y qué tipo de plan tiene la mascotica? ¿El plan bienestar, el élite o el diamante?
Ah, granizo, o sea que la mascota también tiene una asociación con los planes. Sí, señor. Y la forma en que yo escribo estas relaciones tiene que tener en cuenta hacia qué lado se dirige. Ejemplo, en esta relación solita, la chiquita, aquí en particular, esta chiquita, yo tengo un cliente puede tener muchas mascotas, ¿sí? Pero un perro puede estar asociado a muchos planes, ¿no? Es que el perrito lo afiliaron al plan bienestar y después se van a ir a viajar por todo el país, entonces le pusieron el que es cobertura nacional. Entonces puede tener muchos planes. ¿Y cómo yo manejo el tema de los pagos? Ah, gran hijo de Mechiga. O sea que tengo que tener otra tabla adicional. ¿Listo? ¿Para qué? Para que yo sepa, pilas pues, que el plan número tal, que lo pueden tener muchos perros, un plan lo pueden tener muchos perros, pero un perro puede tener también muchos planes. Tengo que tener una tabla porque si no se me vuelve una relación de muchos a muchos. Entonces, cuando tengo una relación de muchos a muchos, yo lo que hago es crear una tabla adicional que me permite relacionar de uno a muchos con esa tabla y de uno a muchos con esa tabla. Listo. Ejemplo. La empresa de servicios públicos, no sé, aire, que entre otras cosas es pésima de mala. Listo. Voy a tratar de agrandar aquí un poquito esta vaina, a ver si se ve más grandecito. No me la dejo mostrar más grande, no, qué triste. Bueno, la empresa de servicios tiene muchos clientes, ¿sí o no? Pero un cliente también tiene muchas empresas de servicios. Entonces, si yo lo que busco con mi sistema de información es manejar los pagos, yo tengo que tener una relación que me permita ver claramente, esta empresa recibió pagos de muchos clientes, pero este cliente le pagó a muchas empresas. Entonces yo tengo que crear una tabla en la mitad que me permita decir, ah, bueno, venga, el pago que se hizo el 18 de febrero se lo hizo fulanito a UNE y el que se hizo el 15 de mayo se lo hizo Peranito a Aire y el que se hizo el no sé qué fecha. Entonces, dentro de la tabla que hay auxiliar, yo tengo que tener relacionada la información de la una y de la otra. Listo. Otro ejemplo. Nosotros aquí tenemos, y yo creo que por aquí hay visitas domiciliarias. Es que esta es una versión muy viejita por allá de... No, no la tengo en este. Pero bueno, yo tengo ya sé dónde, uno que están desarrollando mis muchachos de por allí de otra parte. Tranquilos, tranquilos, que ya les voy a mostrar para que sea su... La idea es aterrorizarlos, porque esto pues exige mucho cuidado y por eso le vamos a botar corriente a la parte teórica inicialmente. Por aquí. Mascota feliz. Es que yo la pongo siempre de mascotas para que me quede más fácil la vaina. Y las pues, mascota feliz. Bien, pues, esto es un ejemplo denunciado de un problema. Resulta que aquí en la empresa, a los perritos afiliados, les hacemos una visita cada 3 meses. Y eso es algo buenísimo para el dueño de la mascota, porque pues básicamente está el veterinario yendo a la casa a revisar el perrito, y eso no les vale nada. Pero para nosotros desde aquí, esa visita no siempre la realiza el mismo veterinario. Hoy le tocó turno a Peranito, entonces él se va y realiza una visita. Entonces a un perro lo pueden visitar muchos veterinarios, pero a su vez un veterinario visita muchos perros. ¿Cómo así? Cuando yo tengo una relación de muchos a muchos, yo tengo que crear una tabla en la mitad, otra vez. ¿Listo?
que esa tabla me va a permitir relacionar. Entonces, el perrito Juanito, ese perrito ha tenido 20 visitas. Granizo. Y cada una de esas visitas tiene que tener una asociación con la tabla de veterinarios. ¿Para qué? Pues para nosotros saber en un momento dado qué veterinario le formuló un medicamento a un perrito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces les voy a contar el contexto de esta vaina, que ustedes pillen más o menos. Esto. Hoy en día, y este es un ejercicio que desarrollaron unos muchachos por ahí de otra universidad, hoy en día en muchos hogares las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia y como tales es necesario garantizar su bienestar en todo sentido, especialmente en lo que a salud se refiere. La empresa Mascota Feliz tiene dentro de su portafolio de servicios diversos beneficios para las mascotas afiliadas. Entre ellos se encuentra el de visitas domiciliarias periódicas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, las cuales son realizadas por un médico veterinario y que además son gratuitas para los perros y gatos afiliados a la empresa. Pura carreta, ¿sí o no? Mascota Feliz cuenta con un equipo de veterinarios. Ah, juepucha. Entonces ya sé que son muchas las personas que pueden ir a hacer las visitas. Esto, que se encargan de realizar visitas a domicilio, durante las cuales se revisan las mascotas y se dan recomendaciones para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida de los peludos o en caso de ser necesario, si la mascota se encuentra enferma, se realiza el diagnóstico y se formulan medicamentos. Suave. En realidad es mucho más complejo que esto, porque hay remisiones, entonces hay más tablas asociadas, en fin, pero esto era un ejercicio para los muchachos. Pues debido a la buena acogida que ha tenido el servicio de visitas domiciliarias de promoción y prevención, la empresa ha visto la necesidad de llevar un registro de las mismas y los ha contratado a ustedes para que implementen una solución informática. Durante cada visita se deben registrar los datos de la mascota, tales como temperatura, peso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estado de ánimo, así como la fecha de la visita, la identificación del profesional que realiza la visita a granizo. Entonces, se convierte esa tabla como en una entidad aparte. Visita domiciliaria, que me relaciona el perro Pepito con el veterinario fulanito. Entonces, a un perro lo relaciono con muchas de esas visitas, porque un perro lo visitan 4 veces al año como mínimo. Esto. Pero un veterinario también está asociado a esa tabla de visitas. ¿Por qué? Porque un veterinario hace 20,000 visitas. Esto. Y dentro de esa tabla, pues yo tengo la llave que me apunta para la tabla de mascotas, pero también tengo la llave que me apunta para la tabla de veterinarios y tengo un montón de información adicional. ¿Cuáles? Todas estas cosas, ¿verdad? Temperatura, peso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estado de ánimo, entre otras, porque son como 30 o 40 variables que se miden a granizo. Entonces, con eso yo puedo decir, fulanito, ¿cuántas visitas está haciendo? Ah, hijo de pucha, hice 18 visitas esta semana, parce, no, usted no está sirviendo llave, no le rinde. Out. O puedo decir, este perrito lo hemos visitado en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha, mantiene enfermo, me va a pelar. ¿Qué hay que hacer ahí? O en algún momento dado, si un perro tiene un problema, yo puedo decir, venga, este perro, ¿qué se ha hecho con este perro? Ah, mire, tuvo esta visita y pasó esto, tuvo esta visita, pasó esto. Está bajando de peso permanentemente, pesaba 18 kilos, ahora después 17, luego 15, luego 13 y mire cómo está. ¿Qué está pasando? Dentro de eso hay otra tabla asociada si uno quiere, pero en este caso pues no, en la cual yo, mejor dicho, eso es una telaraña gigante, pero yo o hago remisiones y para quién, entonces hay relación entre la veterinaria que me está atendiendo la remisión con el veterinario que la atendió el perrito en cierta visita domiciliaria y lo remitió, ¿sí? Pero también qué se hizo dentro de esa, digamos, remisión. Entonces, pues pucha, no, es que el perro ese día le sacaron rayos X o le sacaron placas de no sé qué vaina, o le hicieron un coprológico o le sacaron, bueno, miles de vainas. Es toda esa telaraña gigante de cosas. Miren, aquí estoy mostrándoles, vuelvo y digo, es algo muy pequeño, esto es por allá de hace un par de años cuando estaba empezando a escribirse el sistema de información. Esto ahorita, el manejo de las tablas no cabe en la pantalla y son muchísimas más tablas porque van saliendo cosas nuevas, proveedores, qué productos tienen, las órdenes de compra, si le entregué o no le entregué el pedido, es una vaina grandotota.
ese es el trabajo que en realidad las personas que se encargan de desarrollo de software se dedican a hacer. Sí, sobre todo pues cuando se hace de manera profesional. Yo tengo que mirar a ver cómo es que voy a hacer para manejar la información de esta empresa de manera que le sirva al dueño, ¿cierto? Que el dueño en cualquier momento pueda decir, venga, ¿qué facturas es la que me está cobrando? Muéstrame qué es lo que le hemos comprado a este señor que me está cobrando 30 millones de pesos. Pin, y usted pueda sacar un reporte que diga, el proveedor tal y tal nos entregó tales productos, ¿en qué fechas? Venga, ¿será que si nos entregó el chonky, cachorros, que le pedimos tal y tal y aquí me lo está cobrando? Pues tengo que hacer la forma de que el sistema de información tenga un espacio allá donde diga recibí o no recibí, o si quedaron cosas pendientes de un pedido, me hizo entregas parciales, no solo eso, sino que de lo que me llegó y me facturó cuánto le pagué, entonces ya se mete también el tema contable. Entonces son cosas, digamos, que requieren muchísima atención, sobre todo al momento de estar haciendo la parte de diseño. Listo. Entonces digamos, un poquito como de meterlos en el contexto del cuento para que ustedes van entendiendo cómo es que funciona el mundo real, pelados. No sé si tienen hasta el momento dudas o inquietudes. No entendieron ni papa y pucha, mejor no metemos la cuchara. Yo no le entiendo a ese man, yo mejor no pregunto para que después me diga que vea que me van a tirar tomates. Yo me quedo callado. Dejémoslo sano, que el man crea que le entendí. Yo después miro a ver cómo me defiendo, ¿sí o no? Jason Palomino, ay papá, conociéndolos ya ustedes. Bien, profe. Más o menos me está cogiendo la idea, Chino, ¿o no? Sí, señor, ya más o menos. Pipe Jerez. Ahí vamos, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa, pelados, con el manejo de la información? Mire, ustedes dirán, venga, y entonces, ¿para qué nos enseñaron Python como 3 meses y después nos enseñaron HTML? Ahorita nos están enseñando Django. Parce, porque todo va amarrado. La mayoría de los sistemas de información hoy en día se manejan a través de páginas de Internet. Entonces yo tengo que saber hacer una página. Yo, ¿por qué era tan flojo con HTML? Porque eso no es lo mío. Aquí está la flecha de diseño. Esa persona se encarga de hacer que esta vaina se vea bonita. Yo me encargo de que sea funcional. Listo, pero aquí está la flecha que se encarga de que esto sea bonito. Entonces tenemos que aprender de todo un poquito. Tenemos que construir una página que sea atractiva, pero también tenemos que amarrarla a través de Django con el Python para que nos permita hacer toda la parte lógica. Esto, porque es que si no, una página de internet es simplemente informativa y eso no vale la pena, pelados. Si yo estoy aprendiendo esta vaina es para poderle sacar el mayor provecho a un aplicativo que desarrolle, ¿cierto? Entonces, la parte de HTML con sus CSS y todas esas cosas maravillosas que Pipe y Huelvas Bedoya, Andrés, David saben tanto, es supremamente importante, ¿vale? Pero eso tiene que estar amarrado a algo donde yo reciba la información que el usuario ingresó por allá en un formulario en HTML y cuando le diga submit y brinda un botón, esa información me llegue a alguna parte y yo pueda hacer una serie de cosas con ella. Y eso tiene que estar amarrado a una base de datos porque yo cojo la información y tengo que guardarla. A mí yo nada me gano con que el veterinario coja el teléfono y me llene la información de la visita. Esa información llegó aquí y si yo no la guardo en un sistema manejador de bases de datos, yo perdí todo el histórico. Entonces, mira, ese perrito se murió. ¿Y usted qué le dice al dueño? No, venga, el perrito, mire, esto se le hizo al perrito en esta fecha, esto se le hizo en esta fecha, se le formuló tal cosa. Usted no le compró los medicamentos, viejo arepapa, no sé qué vaina. Entonces, yo tengo que tener el histórico de todo lo que se mueve en una empresa. Por eso es importante poder enlazar esas vainas. ¿Y quién es el que maneja el cerebro de la operación de todo eso? Porque es que, vea, póngale cuidado. El sistema manejador de bases de datos es la memoria donde yo guardo toda mi información. El Python es el cerebro que me permite hacer todas las relaciones. Saque pues las comisiones de la gente. Eso no está en las tablas. Usted tiene que coger las tablas y hacer una serie de cálculos con las tablas para poder decir, juepucha, el vendedor Pepito se ganó tanto de comisión este mes. Eso requiere un trabajo en Python de programación importante.
¿Y cómo muestro la información? Pues a través de esa relación que estamos aprendiendo a hacer de Django, que tiene Python incrustado, con la página para poder que eso salga en alguna parte y la gente la pueda ver. Entonces mire que hay un montón de capas que están asociadas. Y mire, me voy a devolver por aquí para la presentación de Mascota Feliz. Mire, por lo general, esta es la forma en que una vaina funciona. Una aplicación funciona por lo general con varias capas. Una capa de presentación que le permite al usuario interactuar con la aplicación. Y aquí van todos los HTML, los formularios web, toda la vaina bonita. Aquí va. Porque es que nada mejor que uno meterse a un sitio y ver que una vaina es atractiva y funcional y fácil de manejar. Esa es la capa de presentación. Hay una capa de persistencia que es la que se encarga de manejar la información que tengo aquí en la base de datos. Entonces yo meto y saco información de la base de datos. Pero hay un cerebro por aquí que se trabaja en un lenguaje de programación, llámese Python, llámese Java, llámese, no sé, en cualquiera de .NET, en C# o no sé qué vaina. Y tengo una capa de servicios que me administra los servicios web. Todas estas capas tienen que conversar entre ellas. Entonces, por eso nosotros hemos ido viendo, pues pucha, aprendimos Python, ya sabemos cómo se hacen los cálculos y todo el cuento allá. Ya aprendimos HTML, CSS, ya sabemos cómo mostrar bonita una página. Ahorita tenemos que aprender esta vaina para que nos maneje adecuadamente la información que vamos a tener almacenada por allá en unas tablas. Listo, y de ahí vamos pasito a pasito hasta que logremos integrar toda esa vaina y poder desarrollar una aplicación bien carnuda. Listo, ahí está, ahí está. Un poco más entendida la cosa, o seguimos perdidos. Sebastián Álvarez. Lo veo Profe, perdido. todo bien. Suavena, suavena, listo. Esto es muy de carreta, pelados, pero es importantísimo que lo entendamos. Listo, entonces mire, esto que estamos viendo aquí en esta diapositiva es similar a esto que yo les mostré, la relación de unas tablas. Esto es de la vida real. Mire. Si usted no sabe cómo están relacionadas unas tablas entre sí, usted no sabe cómo va a manejar la información. De hecho, a usted ninguna empresa que lo contrate le va a decir, mire, necesito una tabla de empleados, necesito una tabla no sé qué, no. A usted le van a decir, mire, yo manejo en mi empresa de esta manera. Usted tiene que, hijo de pucha, decir, venga, para eso necesito esta tabla, esta tabla, esta tabla, esta tabla, y cómo relaciono las tablas entre ellos. Y después, cómo desde Python yo voy a manejar toda esa parte lógica para que me desenrede la pita para poder mostrar allá en la capa de presentación o en HTML todo lo que el usuario quiere ver de manera bonita. Ah, no, es que el man quiere un reporte que le diga cuánto es la plata que se ganó de comisión, discriminadito. Ay, fue pucha, venga, no. Para sacar ese reporte yo tengo que asociar esta tabla con esta tabla con esta tabla, saber cómo le doy las instrucciones adecuadas para que me entregue la información y después saber cómo la muestro para que sea bonita. Ese es un montón de piecitas del rompecabezas que en última le permiten a uno armar esa solución informática para que efectivamente pues sea funcional, ¿cierto? Y cumpla con el objetivo que sería facilitarle la vida pues al dueño de la empresa o lo que le hayan pedido a uno en el momento pues en que lo contrataron. Ahí está. Entonces, yo soy un duro para el HTML, pero no soy duro para la programación, parcero, o asóciese con un man que sea duro para la programación, o dedíquese a hacer páginas que muestren información nomás. O yo soy un duro para el manejo de bases de datos, pero no tengo idea de Python. Parcero, entonces asóciese con un man que... Y uno va armando equipos de trabajo. Yo soy flojo para la parte visual. Pésimo, pésimo. Yo, para mí, todas las fotos son igual de feas o de bonitas. Pero por ejemplo, Valentina es muy fuerte en la parte visual. Entonces ella me dice, vea, yo quiero que esta vaina haga esto y quiero que me lo muestre así. Yo, ay, gran hijo de pucha, venga pues, me metió en la grande. Tengo que hacer este tipo de tablas y manejar la lógica de esta manera y no sé qué vaina, ta. Y yo le entrego la información como si le estuviera entregando una tabla de Excel, por decir algo. Y ella ya me dice, ah, bueno, yo quiero que el formulario se vea de tal manera. Ah, bueno, listo, ya. Entonces, se encargaron de esa parte visual. Entonces, yo ya sé que el campito de edad lo meto en tal parte, en tal cajoncito. El campito, no sé, veterinario lo meto en tal otra partecita y así. Y entonces, en últimas, uno consigue una aplicación parecida a esta vaina que hay por aquí. Menú. Vean aquí.
donde yo puedo, bueno, listo, ¿cuáles son los clientes que están en mora? Granizo, tengo que tener un montón de tablas asociadas. Vea, tengo 220 hijuepuchas clientes en mora en este momento. Yo tengo que tener claro cómo es que manejo esa telaraña por debajo para poder, aquí hay información de un montón de tablas. La tabla dueño, con la tabla perros, con la tabla pagos, con la tabla planes, aquí hay un montón de cosas asociadas para poder yo mostrar un reporte tan simple como este. Listo. No, yo necesito saber es cuánta plata me va a entrar en el mes de no sé qué. Un estimado, obviamente. Bueno, ¿cuánto vendí entre tal y tal fecha? ¿Cuándo son las próximas vacunas de los perros? Entonces, tiene este botón y por allá lo lleva para otra parte que le permite hacer unos filtros. ¿Cuándo son las próximas desparasitaciones? Proveedores y productos. Bueno, necesito un NexGard de 10 a 20 kilos. Y pucha, ¿quién tiene disponibilidad y cuánto nos cuesta? Entonces, cuando yo estoy armando un pedido, yo tengo que comprarle este producto a este man que me lo vende más barato, el otro a otro, el otro a otro, no sé qué. Y entonces el domiciliario tiene que salir con una ruta que el sistema le tira. Váyase allí, reclame esto, váyase allí, reclame esto, váyase, y después coja todo esto, arme la cosa, paqueticos, eso es el sistema de información. Usted ya recogió todo esto de un proveedor, todo esto de otro proveedor, todo esto de otro proveedor. Entonces, al cliente número tal le va a ir a entregar esta cosa. Entonces, tiene que tener la información del cliente, la dirección a donde le lleva eso. No lo llame por la mañana porque el man por la mañana está dando clase, o no le vaya a caer a mediodía porque él hace la siesta. Entonces, es una telaraña brutalmente gigante, pelados. ¿Listo? A uno, cuando la gente hace pagos. Bueno, listo, a ver, ¿cuántos pagos ha hecho esta señora? Esta señora que tiene, esta señora que tiene, esta señora que tiene una perra que se llama tal y tal, que dijo que iba a pagar mensualmente, ha hecho este pago, este pago, este pago, este pago, este pago, este pago. Obviamente esto está desactualizado, por ahí estamos hablando de febrero del 2021. Listo, el último pago. Entonces, de allá para acá han pasado mil cosas, pero son como, tengo guardadas estas tablitas para poderle mostrar a la gente. Lista la vuelta. Entonces, ahí está, las tablas con sus relaciones. Listo, seguimos entonces. Venga, son las 2:02, lo que quiere decir que hay que tomar un pequeño descanso. Nos vemos a las 2:10. Lista la vuelta, ahí está.
Suave, suave, ya, suelten la papa que usted todavía no es hora de almuerzo. Si yo no almuerzo, no almuerzan ustedes tampoco, va la madre. Digamos pues, listo. Entonces, retomando, ¿qué son los campos? Los campos son unidades de almacenamiento de datos en la tabla. Por ejemplo, ¿cuáles serían los campos aquí? John, ahí está el campo nombre. Doe, el apellido. Número de pasaporte. Estado civil. El género. Fecha de nacimiento. Ciudad de nacimiento. País de nacimiento. Esos serían los campos. Entonces podríamos hacer la analogía con un formulario. Son como los espacios donde colocaríamos nuestros datos. Esos son los campos. Lo que pasa es que en la base de datos vamos a tener una columna que diga ya como título, apellido. Venga, les voy a mostrar cómo es una tabla, pues para que pillen de una vez. Una tabla. Mire, todo esto sale de tablas que tenemos almacenados en la base de datos. Pero entonces la tabla como tal es esta vaina. Ya les voy a mostrar para que ustedes pillen cómo es la vuelta, hijos. Pero yo abro aquí otra vez. Esta la voy a cerrar. Y una tabla es esta cosa de aquí. Vean. Estas son las tablas, mire, tablas. La tabla de clientes. Yo en la tabla de clientes tengo cosas muy básicas. Identificación, el código, el nombre del cliente, el apellido, la fecha de nacimiento, dirección, ciudad, sexo, correo, teléfono, ubicación. Referido por porque aquí hay otra cosa. Entonces, si usted refiere a no sé quién, entonces le vamos a dar descuento en la próxima cuota, no sé qué vainas. Entonces, mire que son telarañas grandes. La tabla pero hay tablas muy sencillas. Por ejemplo, la tabla, voy a cerrar esta tabla pendeja. Cerrar. La tabla, por ejemplo, empleados, es una bobada. Mire, 4 cositas. El ID del empleado, nombres, apellidos, fecha, cargo, fecha de vinculación, cargo, departamento, comisión, cuánto se le paga de comisión, el nivel, si es 1, 2, 3 o 4. Yo soy 4. ¿Dónde estoy yo? Véalo. ¡Ja! El más bacaneado. ¿Por qué? Porque yo tengo una gente a cargo y esa gente tiene otra gente a cargo y esa gente tiene otra gente a cargo que son los de nivel 1. Entonces, dependiendo del nivel, pues hay otro montón de cosas, pues de bonificaciones y pendejadas. ¿Quiénes van a ser los supervisores de quién? Entonces, aquí están las asociaciones con, por ejemplo, yo no le reporto a nadie, esta es mi cédula, ¿sí? Pero esta pendeja me reporta, bueno, por aquí Roxybet, le reporta a la 20 no sé qué. ¿Y quién es la 20 no sé qué? A esta, ¿vea? Entonces, esta es la supervisora de esta y en fin, hay asociaciones ahí todas chéveres de unas tablas con ellas mismas. Bueno, a manera de chisme. Esa manera de chisme. Yo puedo tener un empleado que esté a cargo de más empleados. Entonces aquí vemos una relación de una tabla con ella misma. Porque el empleado, Andrea, ese que les mostré ahí, tiene a su cargo otro montón de gente. Entonces ese montón de gente tiene que tener por allá la forma en que yo en algún momento le diga, sáqueme la de esta de cuánto ha vendido Andrea. Andrea y su combo. No, pues Andrea y su combo han vendido no sé cuánta plata porque ella tiene a Pepito que ha vendido tanto, a fulanito que ha vendido tanto, a no sé quién que ha vendido tanto. Listo. Y si ya miramos en el nivel de director, entonces ese director tiene varios supervisores y cada uno de ellos tiene otro montón de gente. Entonces hay en algunas ocasiones relaciones de clientes con más de entidades con ellas mismas. O, por ejemplo, en el que les mostraba ahorita, si usted me va a dar referidos, entonces hay una relación de cliente con cliente. Dentro de la misma tabla hay relaciones. Véala aquí. ¿Cuál es el supervisor? El supervisor no es otra cosa que un empleado. Pero entonces hay relaciones aquí a través de estos campitos que apuntan hacia otras tablas que le permiten a uno pues como acceder a todo el cuento. Esto, por ejemplo, visitas PIP, esto es una belleza, un invento mío bacaneado. Esta tabla, mire lo que tiene una visita, el identificador de la visita, el identificador de la mascota, el identificador del empleado y listo. Hijo de pucha, ¿cómo así? Sí, porque para yo mirar los datos de lo que ocurrió en una visita en particular, yo tengo una tabla asociada. Gran eso. Entonces, el identificador de la visita. Visita ID, la visita 6. Pues vamos a mirar entonces, visitas.
detalles visita, vea la que. Entonces, la visita 6, mire toda la información de la visita. Hora de inicio, hora de fin, la edad del perro en su momento, qué alimento le daban en ese momento, cuántas comidas al día, no sé qué, toda esta vaina la tienen que llenar durante la visita, ¿se pilla? Entonces es una cosa muy bacana, muy bacana. Bueno, voy a cerrar esta cosa, era para que vieran tablas, y prefiero mostrárselos así que empezar a leer 30 diapositivas, que mamera. Lista la vuelta. Bueno, sigamos entonces. Entonces, eso es lo que son los campos. En una tabla, este es un campo, el campo nombre, el campo apellido, el campo fecha de nacimiento, y toda esta vaina, toda esta fila de información es un registro. Este es un registro dentro de la tabla, el registro que contiene la información de este pepito, que además es muy importante y muy atractivo sobre todo. Muy bien. Esta la vuelta. Las tablas en bases de datos son estructuras que agrupan los campos, continuando con la analogía del formulario. La tabla sería el formulario en sí mismo. ¿Vale? Es empleado. ¿Ya vieron esto? Bueno, en las bases de datos, al momento de diligenciar los campos de una tabla y almacenar esta información, se genera un registro, que no es más que el conjunto de estos datos almacenados. Ah, la fila completa. Sí, señor, la fila completa. Por ejemplo, en la imagen podemos ver una serie de registros. ¿Listo? Entonces tenemos, vea, un registro para Torbat y Yolanda, otro registro para Klein Joel, otro registro para no sé qué. Esos son un registro, una fila con todos los campitos llenos. ¿Listo? Cada uno de ellos es el resultado de almacenar los datos provenientes de una tabla que contenía los campos: empleado ID, apellido, nombre, género, título, en fin. ¿Listo? Ahí está. Listo. Como en una base de datos se puede llegar a tener una gran cantidad de registros, entra en juego la llave primaria. ¿Sí me acuerdan? La llave primaria es un identificador que se genera automáticamente. Eso ni siquiera lo ven ustedes ahí en la tabla, pero cuando estemos trabajando sí lo vamos a ver de manera explícita para poder que lo aprendamos a manejar. ¿Listo? Porque esto tiene niveles, digamos, de yo quiero que muestre más o muestre menos cosas. Se trata de un campo que almacenará información que no se repetirá en ningún otro registro, y por eso es recomendable que sean consecutivos. Él lo va generando automáticamente. Mire aquí, el 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ah, hijo de pucha, ¿por qué falta uno? Porque ese registro lo borraron. Y les voy a adelantar algo a manera de chisme. A manera de chisme. No es recomendable, salvo casos especiales, eliminar información. Esto. No es recomendable, salvo casos especiales, eliminar información. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Prefiero ejemplos concretos. Yo le digo a, no sé qué empresa hay aquí en este momento, Tigo. Tigo, no quiero trabajar más con ustedes porque no me gustó el servicio, o porque me ofreció Claro, me ofreció otra cosa más bacana, listo. Ellos me ruegan que no me salga, que por fin me salí, listo. ¿Ustedes creen que ellos me van a borrar a mí? Jamás, jamás. Ustedes seguramente lo han vivido. Dentro de un mes o 2 meses o 3 meses o 3 años, a ustedes los van a llamar. Venga, le vamos a hacer una promoción para que vuelva a la empresa. Si a mí me hubieran borrado, ellos hubieran perdido el histórico. Ellos hubieran perdido información de su base de datos, que es lo más valioso que tienen las empresas, pelados. La información es lo más valioso que tienen las empresas. ¿Qué puedo hacer yo con la información? Parce, campañas. Ah, yo sé que este man ya no es cliente de la empresa, pero me llegó un lote de vacunas a un precio muy barato. Sáqueme a todo el hijo de pucha que tenga perros entre tal y tal edad y vamos a sacar una promoción que les vamos a vacunar los perros a tanta plata. Ya no es cliente de la empresa, ¿qué importa? ¿Voy a ser tan pendejo de perder información de un cliente? Never en la Puerca Life lo hacen. Casi nunca, mejor dicho, tiene que ser una cosa del mundo pues para uno borrar un registro. Uno lo que hace es activa o inactiva. Y si ustedes se fijan, por allá les mostré también, y ya me voy a devolver. Voy a ponerlo. Menú principal. Mascotas, por ejemplo. Pagos, planes. Cualquiera. Voy a decirle que me muestre ese menucito. Mire. Pagos, planes.
activo o inactivo. Eso nunca lo voy a borrar. Esta señora está activa, bueno, listo. Pero si yo tengo por aquí, busquemos un inactivo. Este man ya no es activo. ¿Y por qué yo no lo puedo llamar a ofrecerle una vacuna o un desparasitante o un servicio nuevo o una campaña de recuperación? Vea, ¿sabe qué? Para este mes, a todo el que nos deba plata, digámosle que le perdonamos la deuda, pero que vuelvan a la empresa y recoja un montón de billetes con la cuota mensual de todos. Entonces, esto no se borra. Mire, este man está activo. La última vez que pagó fue el 16 de octubre del 2020. Jamás lo borraremos. Jamás lo borraremos. ¿Qué pillan? Que son cosas pues, como que uno tiene que empezar a entender antes de meterse de lleno, digamos, al tema del desarrollo. Esto, ahí está. Sigamos pues. También existen las llaves foráneas. Es la llave que me apunta a otra tabla. Ah, verdad. Claro, entonces en la tabla de mascotas yo tengo una llave foránea que es el ID del cliente. O sea, esta mascota tiene un dueño que es Pepito, que está por ahí en otra tabla. Ah, ya. Listo. Entonces, una llave foránea consiste en un campo de una tabla que contiene la misma información que la llave primaria de una segunda tabla. Ah, ya entendí. Muy bien. Entonces, en la tabla mascota, yo tengo un campito que es la llave foránea que me apunta a la tabla de dueños. Ah, entonces el número 1 pertenece a don Joaquín. Este perro es de don Joaquín. Para saber qué perros le pertenecen a quién o este señor, cuáles perros son los de él, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Se utiliza para generar una correlación entre los registros de ambas tablas. Suave, suave. Listo. Solo a modo de chisme, vea, esto es de Access, lo que yo les estaba mostrando ahorita. Solo como ejemplo, observemos esta pequeña base de datos en Microsoft Access. Ah, sí, que sí, el Access. Esta organizará la información de la matrícula de un alumno a un curso y la relaciona con los datos del profesor que imparte el curso y la información de la materia que se imparte en ese curso. Ay, granizo. Para esa boda hay 4 tablas, imagínense. La tabla alumno, la tabla curso, la tabla profesor y la tabla materia. Entonces yo con esta me puedo relacionar con el curso. Ah, no, venga, no, es fundamentos de programación. Y dentro de fundamentos de programación yo tengo esto, un montón de cosas. Ah, entonces esta indirectamente me puede generar aquí una... y yo puedo sacar un reporte. Entonces este man en últimas, ¿qué materias dicta? Ah, pues como dicta este curso, pues dicta tales materias. Pero dicta otro curso, entonces dicta también las materias que se ven en ese curso. Y dicta también, sí, así por el estilo en la vaina. Esto, suave, suave, los quiero aterrorizar, hijo de pucha, muy bien, mentira, no, esto es suave, solamente que si no entiende los conceptos se va a perder. Tenemos las siguientes 4 tablas, alumno, curso, materia, profesor, cada una de ellas cuenta con sus respectivos campos y su llave principal, la cual podemos conocer ya que está marcada con un icono de llave al lado del nombre. Pues ya ver, hombre, esto cómo es que es la cosa. Bueno, los campos de una tabla, voy a sacar aquí la tabla más fácil, que es la tabla de empleados, pues. Voy a poner esto por aquí en lista de diseño y voy a sacar la tabla más fácil, que es la de empleados. Esta es la tabla de los empleados, listo. Pero cuando yo estoy construyendo, y no lo vamos a hacer con Access, porque Access es para niños de kinder, vamos a hacerlo para gente grande, yo le puedo decir que me muestre la vista de diseño de la tabla, y en esa vista de diseño yo le digo, vea, el identificador del empleado es un campo numérico. El nombre es de tipo texto corto, el apellido es de tipo no sé qué, la fecha de inicio empezó en tal día y tal hora. El cargo de este man está, el departamento está, la comisión está. Estos son los campos. Listo, que tiene la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla de empleados. Listo. Y los registros son ya información, mejor dicho, la filita llena con toda la información de este man. Entonces, ahora sí. Ahora sí, estos son los registros. Este es un registro, este es otro registro, este es otro registro, y así sucesivamente. Listo. Entonces, si pillan la diferencia entre tabla, registro, campo. Entonces, esto que están mostrándoles aquí a ustedes es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Esto es Excel. Digo, Access. Listo. El campo cédula de tipo numérico.
El campo nombre de tipo texto corto, el campo apellido de tipo texto, gran eso. Pero hay unas que tienen por allá llaves, entonces, pucha, entonces la tabla curso tiene una llave foránea que es profesor, para poder hacer esta asociación de aquí, el curso con los profesores. Entonces las materias tienen una llave foránea a cursos. Miremos a ver si es verdad, véala aquí. Materias, ¿dónde está la tabla materias? Véala. Código materia, nombre, facultad, semestre, y esta es que, ¿cuál otra? Profesor, título. Bueno, facultad, aquí les faltó una llave, para que vea cómo es la vida. Ay, Dios mío, en fin. Listo, entonces es como de ir pensando cositas. Estas tablas se relacionan de la siguiente manera. La tabla alumno se relaciona con la tabla curso por medio del campo curso 1 y código curso. Entonces, aquí dentro de alumnos yo tengo un campo que se llama curso 1, que no es otra cosa que esta flechita. Curso 1. Si yo digo curso 1, por allá en la tabla de cursos tiene que haber uno que tenga el identificador 1. ¿Vale? Y aquí, dentro de materia, facultad, materia, aquí debería, código materia con materia, vea, código materia con materia. Devolvámonos. Código materia con materia. Código materia está en la tabla de materias. Y en la tabla de, en la tabla de cursos, vea la materia aquí. Este campo de aquí que dice materia, es la llave que la comunica con esta de aquí, con código materia. Esto, para poder que se genere esta relación, materia con esta. Se pillan. Suave, suave. Listo. Muy bien. Entonces, la tabla alumno se relaciona con la tabla curso por medio del campo curso 1 y código curso. La tabla curso se relaciona con la tabla profesor mediante los campos profesor y cédula. Además, se relaciona con la tabla materia por medio de los campos materia y código materia. Ahí está. Esto. Entonces, esta tiene que tener relación con esta y con esta. Entonces, si miramos dentro de curso, tenemos por allá un campo que llama profesor. Bueno, ¿cuáles profesores dictan ese curso? Materia. Bueno, listo. ¿Cuáles materias tiene ese curso? Alumno, ¿cuáles alumnos tiene matriculados allá? Pero aquí le falta la numeralidad o cardinalidad a estas relaciones, que es eso que les mostré yo ahorita. Véalo aquí. Esto. No es mostrar la relación, es decir, para qué lado va y de cuántos a cuántos. ¿Y eso cuándo es? Por allá mañana o el lunes. No, el lunes o el martes, quién sabe. Dependiendo de lo que nos van mostrando ahí. Lista la vuelta. Sigamos entonces, pues. Para observar esta base de datos en funcionamiento, crearemos algunos registros en cada una de sus tablas. En la tabla alumnos crearon a José Vargas, a Laura Escobar, a Luis Mujica y a Joaquín Rivera. Y en la tabla cursos crearon, esto es la cédula del profesor, esto es la materia, esto es no sé qué vainas. Bueno, ese es un ejemplo ahí. Esto, antes de realizar algunas consultas a la base de datos, debemos aclarar que generalmente las consultas se realizan por medio de una instrucción SQL. ¿Qué les dije ahora rato? SQL quiere decir Structure Query Language, lenguaje estructurado de consultas. Estas son las instrucciones donde le indicamos a la base de datos que nos entregue determinada información. Eso nunca lo va a ver el usuario. Ustedes como programadores tienen que saber cómo decirle la instrucción en lenguaje SQL para poder que él vaya a la telaraña grandota que les mostré y pueda sacar la información que ustedes necesiten. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. O lo tienen que programar dentro de su sistema, mejor dicho. ¿Vale? Ahí está. Sin embargo, no profundizaremos en este tema, ya que SQL es un tema que veremos más adelante. Por ahora las consultas se harán a modo de demostración. O sea que básicamente nos pusieron a hablar caca aquí, teoría venteada. Pero yo, gracias a Dios, tengo por aquí montado un sistemita chiquito en SQL, en esta pendejada en Access, que les puedo ir mostrando ejemplos de manera práctica. Lista la vuelta. Entonces, ahora haciendo uso del asistente de Access, realizaremos la consulta para saber
que el horario del curso de los alumnos. Mira, para saber que el horario del curso de los alumnos, yo no puedo con el man que escribe estas diapositivas, a lo bien pelado, a lo bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno se pone de esas diapositivas, parce. Yo por eso a veces digo, ya vamos a tener esto aquí como base y yo les voy a hablar en paisa mejor, porque si usted lee la redacción de esa persona, no sé si es un man o una señora, parce, no se le entiende lo que escribe. No, qué pena yo hacer ahí mala propaganda, seguramente me echan, pero bueno. Bueno, volvamos. Listo, entonces, aquí lo que se está creando aquí con el asistente Access tiene un asistente para crear consultas. Es decir, vea, muéstreme la cédula, el nombre, el apellido, el curso y la hora. Ah, granizo. Eso se hace, pues, no es tema del curso ni siquiera, pero me voy a meter por aquí a crearlo. Y yo aquí digo, asistente para consultas. Entonces yo le digo qué es lo que quiero que me muestre y él me lo muestra, pero Access no lo vamos a utilizar, o sea que relájense, relados, que no vale la pena que se desgasten con esa vaina. Lista la vuelta. Sigamos. Mentiras, vamos a preguntar a ver cómo están, si ya se durmieron o no se durmieron. Bueno, día 1, ¿cómo vamos con eso? Jason. Jason, Señor, ¿cómo va con eso? ¿Está entendiendo o no está entendiendo, Palao? suave, señor. Lo que me cogió comiendo. Ah, o sea que usted en vez de parar bolas se pone a almorzar. No, miro la clase mientras almuerzo. Listo, pelado, hágale pues. Entonces, siga, pero está entendiendo, ¿sí o no? Sí, señor. Rojas Juan. Ay, mira, se voló otra vez esta culicagada. Se pillaron. Ayer se voló a la misma, pues se voló como a las 2 de la tarde y hoy se voló otra vez. Listo. Juan Pablo Ángel. Pipe Jerez. Mela, profe. Juan David Borja. Vuelvas Bedoya. Melo, profe. Sebas. Bien, profe. Ah, bueno, muy bien, pelado. Suave. Lista la vuelta, sigamos. En esta consulta deseamos obtener el nombre y el apellido de un alumno, el curso en el que esté matriculado y el profesor que imparte este curso. Se los voy a mostrar a manera de chisme, pues como es una consulta en Access, a manera de chisme, solo por chismosear. Yo me vengo para acá, le digo crear una consulta, asistente de consultas, le digo clic aquí, listo. Nueva consulta, asistente para consultas sencillas, tiene un montón, pues hay como 4 o 5 asistentes diferentes. Entonces aquí simplemente yo le digo cuáles tablitas quiero que metan allá y lista la vuelta, ya les muestro. Suave. Si quisiera funcionar, pues sería buenísimo. Entonces, mire, ¿de qué tablas quiere sacar la información? De la tabla clientes, de la tabla consultas veterinarias, de la tabla empleados, de la tabla mascotas, de la tabla pagaplanes, de la tabla navequeta, todo. Entonces yo le digo, vea, sáqueme la de tal. De la tabla clientes. Y entonces sáqueme el nombre del cliente. Y el apellido del cliente. Muy bien. Ahí está. Y listo. Ve, aquí están los clientes con su nombre y su apellido, que fue lo que yo le puse allá. Pues estas son cosas que no, mejor dicho, solamente como para poder mostrarles clientes consultados. Esta fue la que hice, ya la voy. Sí, ahí está, muy bien. Lista la vuelta, pero pues no nos vamos a desgastar mucho con esa vaina. Entonces aquí le pueden escoger, en vez de escoger consultas sencillas, pues consultas, digamos, donde haya tablas relacionadas y toda esa vaina. Y yo puedo sacar, vea, de la tabla alumnos sáqueme toda la información, de la tabla materias sáqueme no sé qué, de la tabla profesores, y él me saca. Simplemente me saca como si fuera una tablita más. Eso se llaman consultas. Y dentro del Access, yo tengo tablas, véanlas aquí, y tengo consultas. Ah, granizos. Clientes consulta, que me tienen
Vamos a mirar a ver. Clientes consulta, me tiene los datos del cliente. Y listo, solamente los datos del cliente. Listo. Cerrar, pero puede haber clientes en mora. Ah, esta sí me relaciona a dos tablas, papá. Vea la que vamos a decirle que nos muestre la vista de diseño. Y mire, para poder yo saber quiénes están en mora, mire, entran a jugar ahí, pago planes, mascotas, próximos pagos, cliente auxiliar, esta es una tabla auxiliar, clientes, para yo poder saber qué cliente está en mora, tengo que relacionar 1, 2, 3, 4 tablas. Pero no es simplemente tenerlas que poner ahí, es saber cómo va la relación entre una y otra. Esto, ahí está, bacano, bacano. Lista la vuelta. Llegamos. En estos momentos, alguno podría estar preguntando, si solo necesitamos almacenar datos, ¿por qué complicarnos creando varias tablas y relacionarlas? Si podríamos simplemente crear una sola tabla con todos los campos y será todo más fácil. Bacana la pregunta, que nadie la había hecho. A primera vista, ciertamente sería mucho más fácil, pero la filosofía principal de una base de datos es evitar la redundancia de datos. Se imagina que cuando yo fuera a buscar los datos de una mascota, tuviera que tener en la misma tabla la cédula del dueño, el nombre del dueño, el apellido del dueño, solo para saber los datos del cliente. Hay granizo. Y si ese perro tuvo visitas, entonces el día de la visita, entonces la hora de la visita, no sé qué. Y entonces también dentro de esa tabla tendría que tener los datos del veterinario, porque algún veterinario fue el que lo atendió en alguna fecha. Entonces, es, digamos, una manera de optimizar todos los recursos. El recurso del tiempo de acceso a la información, el recurso de espacio en la memoria, por ejemplo, en el disco duro. Si yo tengo toda la información y sobre todo, muchachos, que si yo, digamos, tuviera toda la información de todos en todas las tablas, sería una locura. Que si yo voy a borrar, por ejemplo, un propietario, entonces tengo que borrarlo en esta tabla, después ir a borrar en la tabla de perritos asociados, en la tabla de órdenes que ha hecho ese señor, en la tabla de visitas que le han hecho al perro, que bueno, miles de cosas. Entonces se optimiza pues ahí como el recurso juiciosamente. Bueno, sigamos pues. En estos momentos, algunos se podrían estar preguntando si solo necesitamos almacenar datos, ¿por qué complicarnos creando varias tablas y relacionándolas? Podríamos simplemente crear una sola tabla con todos los campos y sería todo más fácil. A primera vista, ciertamente sería mucho más fácil, pero la filosofía principal de una base de datos es evitar redundancia de datos. Imaginemos unir la tabla alumnos, profesor, materia y curso en una sola tabla. Ahora cada registro de alumno contendría los datos del curso del profesor y de la materia, lo que quiere decir que si 30 alumnos están inscritos en el mismo curso, cada dato del curso profesor materia se repetiría 30 veces, y si un profesor imparte más de un curso, habría más redundancia de los datos de los profesores. Esto en una base de datos pequeña, aunque sería un terrible diseño de la estructura de datos, puede que no presente problemas, pero en una base de datos grande podría llegar a ser fatal. ¿Listo? Muchachos, eso es el cuento de las bases de datos. No sé, pues la idea de hoy era básicamente destruirles la felicidad a ustedes, ¿sí me entienden? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la ven? ¿Difícil, fácil, duro, muy duro? Juan Pablo Melo. Es que Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Melo, como dijo Melo, ya le iba a decir Juan Pablo Melo. ¿Cómo la ven pues hasta ahí pelados? Eso lo vamos a ir trabajando despaciecito, muchachos. ¿Listo? Vamos a empezar a trabajar el modelado. Vamos a tratar de entender un poquito más la cardinalidad de las relaciones entre tablas, no sé qué, y empezamos a hacer ejemplos sencillitos. Y después, cuando yo haga los ejemplos fáciles, entonces ya les pongo un taller para que ustedes hagan los difíciles. ¿De acuerdo? Es básicamente la forma en que vamos a trabajar de aquí para adelante. ¿Listo? O sea, que aprieten lo que llaman el rabito. ¿Listo, hijos? ¿Preguntas? Se acabó la clase, hijos. Váyanse a jugar Play. Un abrazo para todos y nos vemos el día de... ¡Ay, granizo! Mañana es viernes, nos vemos el lunes. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, hasta mañana. Bueno, pelados, un abrazo, chao. Bueno, hasta el lunes. Profe, hasta el lunes, profe. Bueno, muchachos. Listo, hasta luego.